Jesucristo le dijo a sus discípulos: no piensen que vine a acabar con la ley o los profetas. No he venido a acabar, sino a darle plenitud y cumplimiento a la ley. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes que desaparezca el cielo y la tierra y que todo se cumpla. El que no cumpla el más pequeño de mis mandamientos y le enseñe así a los demás, será el menor en el reino de Dios. El que cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. La ley de Dios es perfección para el alma. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 14 de junio, año 2023. Nuestra santa para hoy es una santa norteamericana, pertenece a la raza indígena. Excelente mujer. El nombre de nuestra santa es Santa Catherine Tekakwitha. Es la primera santa piel roja en Estados Unidos, la primera mujer que pertenece a los pueblos originarios en ese país norteamericano. Es patrona de la naturaleza y de la ecología. Catherine Tekakwitha nace en Auriceville, Nueva York, Estados Unidos, año 1656. Se queda sin familia por una enfermedad de la época. Queda solita y le toca enfrentarse a la tribu de indígenas porque ella quiere ser católica cristiana y ellos no aceptan eso. Entonces comienzan a perseguirla y le tocó abandonar e irse a vivir a Canadá. Y allí empieza su proceso de vida cristiana. La bautizan a los 20 años de edad, recibe el bautismo, después recibe la Sagrada Comunión, se vuelve una mujer de la Eucaristía, de la oración, muy cercanita a Dios, le sirve a los demás y vive en armonía con la naturaleza. Ahí tenemos una persona que todos están en contra de ella, su tribu, su cultura indígena, pero ella defiende en lo que ella cree y en lo que ella es. Santa Catalina Tekakwitha, primera santa en Estados Unidos. La ley de Dios es perfección para el alma. Si alguna persona quiere hablar de esa palabra perfección, quiere ser perfecto como Dios es perfecto, o quiere ser santo como Dios es santo, entonces esa persona tendrá que entender que la ley de Dios es perfección para el alma. La ley de Dios se resume en un solo mandamiento. El Hijo de Dios resumió toda la ley y los profetas en un solo mandamiento. Dedíquese toda la vida, ame a Dios, y si lo logra, podrá amar a toda clase de personas, no tener odio contra nadie, no tener rencor contra nadie, no juzgar a ninguna persona, olvidar el mal que le hagan porque ama a Dios, amará a los demás y no permitirá que las personas lastimen su buen espíritu, porque usted aprendió de la Biblia amarse a sí mismo, estimarse a sí mismo. Es una sabia enseñanza del maestro de Nazaret decirle al mundo que él vino a darle plenitud a la ley. La pregunta sería entonces, ¿cuál es la dificultad con la ley? Si ya existe una ley cuando llegó Jesucristo, que se llama la ley de Moisés, que se llama la ley de los profetas,
que se llaman como 631 mandatos que ya tenían los judíos, que se llaman maestros de la ley como eran los fariseos y los escribas, eran maestros de la ley. Entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué Jesucristo dice que Él no vino a acabar con la ley, sino a darle plenitud a la ley? La pregunta sería, ¿cuáles eran los problemas que tenía la ley? ¿Sería que la ley por la ley mata? ¿Será que la ley es buena para aplicársela a los demás, pero no a la misma persona? ¿Será que hay muchas personas que tienen una boca indelicada y le dañan la vida a los demás hablándoles de ley? ¿Crucifican a los demás? El problema con la ley es la interpretación de la ley, la aplicación de la ley, las exageraciones que hay en materia de ley. El pecado de la dificultad de la ley se llama legalismo. Legalismo es un pecado. Todavía existe, claro, existen cantidades de personas viviendo la religión católica más por un legalismo. Es decir, son demasiado apegados a la ley, no perdonan ni media, no hay puertas para la conversión. Jesucristo hizo todo al contrario, respetó mucho la ley, le puso a la ley la caridad, la misericordia, el amor. Una ley que no tenga caridad y misericordia, entonces no hay sacramento de conversión, no hay perdón para la persona, no hay una puerta que se le pueda abrir a una persona y decirle, le vamos a dar otra oportunidad, le aconsejamos la siguiente terapia, le indicamos que puede hacer esto si usted lo quiere hacer. El creer que la ley solo sirve para justiciar a los demás, ese es un problema. Ajusticiar a las demás personas porque tengo en mi mano la ley. Oigan, esa religión tan triste que no existe en la Biblia. Jesucristo la corrigió. ¿Cuál solución entonces presenta el nazareno? No se trata de acabar con la ley, tampoco de inventar otras leyes, creyendo que eso soluciona los problemas en una sociedad. A Jesucristo se le ocurrió ordenar la ley. Advierte en el Evangelio según San Juan en ese capítulo 1, la ley fue dada por Moisés. Sí, Señor, la respetamos. Pero la gracia y la verdad nos llegaron por Jesucristo. Esa es la mejor solución en materia de ley. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos llegaron por Jesucristo. Se supone que la ley que conocemos desde los tiempos de Moisés, según el capítulo 20 del libro del Éxodo, ahí arranca a hablar de ley, en un libro que se llama Éxodo en la Biblia, en un capítulo que se llama 20, se trata de hacer la voluntad de Dios. La pregunta para muchas personas que mantienen señalando con el dedo a los demás y aplicándole la ley de la Biblia y juzgándolo según la ley de la Biblia y cerrándole la puerta como para decirle usted ya no tiene salvación. Usted no debería hacer eso. Usted debería ajustarse a la ley así no le guste. Oigan eso. ¿Qué libertad del ser humano? Nadie. Es una locura vivir así. Jesucristo arregló el problema desde allí, desde ese capítulo 20 del libro del Éxodo. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Quien conoce y cree en la ley de Dios hace siempre el bien a los demás. Hace lo correcto, evita el mal, cumple con los deseos del Creador. El mismo Dios enseña que quien cumpla correctamente con la ley defienda la vida y evite la muerte. Cuando Moisés acabó de pronunciar esa ley a los israelitas, les dijo: estén atentos a estas palabras que contienen mi declaración contra ustedes y digan a sus hijos que cuiden de ponerlas todas en práctica. Porque no es cosa de poca importancia, esta palabra es vida, de conquistar después de pasar el río Jordán. ¿Eso quedó escrito en la Biblia? Sí, allá en el capítulo 32 del libro del Deuteronomio. ¿Es cierto que el espíritu de la ley engendra vida? Claro. ¿A quién no le gustaría que le perdonaran? ¿A quién no le gustaría que no le recordaran toda la vida el error que cometió, el pecado en que cayó? Eso no lo aguanta nadie, ningún ser humano. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Jesucristo tiene toda la razón. El espíritu de la ley engendra vida.
El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseña hacia los demás será la persona menos importante en el reino de Dios. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Jesucristo le advierte a la humanidad de que no manipule la Biblia, no se apoye en la Biblia para ofender a los demás, para hacer sentir más a esa persona o para crucificarla con una ley. El que enseña así será el menos importante, dice Jesucristo. Bastaría meditar los mandamientos de la ley de Dios para darse cuenta que son las reglas de oro para vivir en una sociedad. El problema nace, mucha gente quiere ser feliz violando la ley, manejando caprichosamente la ley, abusando de la ley o basándose en la ley para justiciar a los demás. La ley de Dios es la perfección para el alma de un ser humano. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.